Y hoy vamos a empezar el sermón de esta mañana, que yo lo titulé Yo sé quién eres. Yo sé quién eres. Y es una historia que conocemos y hemos leído muchas veces. Incluso es parte medular, parte muy importante de esta historia de la doctrina cristiana e incluso de la historia de la iglesia. Es un parteaguas esta historia que vamos a ver el día de hoy en cómo concebimos la iglesia y cómo concebimos lo que es Jesús para nosotros como individuos y para la iglesia. Te doy el contexto antes de poderlo leer. Jesús agarra a sus discípulos y cruzan el río, el lago de Tiberias, más bien dicho. Y lo cruzan hasta el otro extremo, y no conforme con que lo cruzaron de Galilea hacia el otro extremo, que seguía siendo parte de Palestina, pero ya pertenecía a un territorio griego, ya ahí se hacía la división, llegan a un lugar que se llama Cesarea de Filipos, ¿sí? O Cesarea de Felipe. Eran dos Cesareas, podrás tú a lo mejor haber escuchado en una ocasión, Cesarea de Antioquía y Cesarea de Filipos. Ellos fueron a Cesarea de Filipos, que todavía era parte de lo que era Palestina. Sin embargo, estaba justo en la división con el antiguo imperio griego, y ahí esa zona era una zona de mucha influencia griega. Y Jesús se alejó, tenía un propósito Jesús de alejarse con sus discípulos, porque no se alejó poquito, o no nada más cruzó al siguiente, al otro lado del lago, como en muchas ocasiones lo hizo, sino que cruza Jesús y se aleja cerca de 40 kilómetros de lo que era la orilla del lago. Un montón, y más tomando en cuenta pues que iban caminando. O sea, échate 40 kilómetros, es casi a la entrada ahí por el Moon Palace, más o menos de aquí al Moon Palace, para que te des una idea, y se quiso alejar lo más posible. Y vamos a leer Mateo 16, 13 y 14. Jesús hace una junta de trabajo. Cuando yo estaba estudiando esto, me quiero imaginar que Jesús estuvo analizando dónde quiero llegar a un punto con mis discípulos. Jesús estaba cerca de ser entregado, cerca de morir. El ministerio de Jesús estaba por terminar, y Jesús hace una junta de trabajo. Jesús, yo creo que planeó dónde la puedo hacer, qué les voy a decir, qué puntos, porque hay algo bien específico que yo quiero tratar con ellos. Dice que cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que soy? Se hablaba de él mismo. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. Para empezar, es bien interesante, porque a veces saltamos, y ahorita hice hincapié en Cesarea de Filipos. No es una enseñanza en el Monte de los Olivos, no fue una enseñanza en la sinagoga, sino fue una enseñanza que tuvo que dar en un lugar lejano. Cesarea de Filipo. ¿Me ayudas con la otra? Te lo dije ahorita, estaba a 40 kilómetros de Galilea. Galilea ya era el lugar, el centro de operaciones del ministerio de Jesús. Cesarea de Filipo era una ciudad dedicada al César, al emperador romano. Por eso se llama Cesarea. Era una ciudad, hagan de cuenta que es, Señor, le vamos a hacer una ciudad con su nombre. Era hacerle la barba al César, y todo lo que había ahí tenía que ver con la autoridad del César. Una imagen del emperador romano que muchos de los que vivían bajo su imperio ya habían elevado casi a divinidad. Una ciudad en donde en cada esquina había algo que tenía que tener una referencia al César. Una imagen, alguna inscripción, algún color, alguna figura, pero todo tenía que ver con el César. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque es importante recordar que durante el ministerio de Jesús hubo mucho conflicto, o le quisieron meter mucha cizaña entre la autoridad de Jesús como rabino, entre las enseñanzas de Jesús como rabino, y el tributo o la honra que deberían de darle al César. Incluso
la acusación que se le hace a Jesús es de sedición en contra del gobierno romano. Es decir, aquí anda alguien que se está proclamando rey y esto va en contra de las leyes del imperio y esto va en contra de las leyes del César. Qué raro entonces que Jesús haya tomado a sus discípulos para darles una enseñanza que sería tan importante y parteaguas en los terrenos en donde más se veneraba al César. En los terrenos de su, que no tiene antagónico Jesús, pero visto bajo la lupa, bajo la óptica de la sociedad en ese entonces, César representaba el antagonismo a Jesús. Y Jesús decide ir a esa ciudad a tener esa junta tan importante. Era una ciudad que tenía más de 14 deidades distintas. Era una ciudad politeísta y sumamente idólatra. Se distinguía por diferentes templos dedicados a diferentes deidades. Era una ciudad que estaba corrompida en ese sentido completamente. Pero de entre todos esos templos se levantaba uno que era un templo de mármol. Dice la historia que este templo, si tú te subías a una colina al ir llegando, resplandecía o sobresalía por dos cosas: por su altura y por lo blanco del mármol. Y cuando era mediodía, encandilaba. Ese era el lugar a donde Jesús se llevó a sus discípulos. Y es importante, por lo que vamos a ver el día de hoy, por el objetivo del mensaje, que podamos ubicar esta ciudad de Cesarea. Y ahí, en esa ciudad que te acabo de platicar, Jesús se sienta y empieza su junta de trabajo. Ya todos agarraron el lugar, hicieron el chiste para romper el hielo. El maestro se sentó. Ya sabían que cuando el maestro se sentaba, iba a hablar, iba a enseñar, iba a exhortar, iba a regañar, y todos se callan. Y Jesús abre la junta con esta pregunta: ¿quién dice la gente o qué dice la gente acerca de quién soy yo? ¿Te ha tocado estar en esos lugares en donde el maestro o el pastor hace una pregunta que tú sabes que trae jiribilla o que es media capciosa y a lo mejor conoces la respuesta pero no quieres ser el primero en regarla, que la riegue otro primero? Y yo creo que se miraban unos a otros y hasta pues esto, y se empezaban ahí a secretear. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y empiezan a decirle: pues yo he oído que Juan el Bautista. ¿Qué? Yo he oído que Juan el Bautista. Ok. Y a lo mejor otro por allá: pues yo una vez oí que dijeron que eras Elías, que había regresado conforme a la escritura, porque hay una escritura en Malaquías que no tiene un sentido literal acerca de esto, pero los judíos de entonces lo tomaban literal. Otros: no, pues Jeremías o algún profeta. ¿Por qué la gente dijo esto? Juan el Bautista era un personaje que hablaba del perdón de pecados, que hablaba del arrepentimiento, que ahora que tenemos las escrituras sabemos que su ministerio era ir delante de Jesús y abrirle el camino. Y Juan el Bautista, a diferencia de lo que podemos llegar a pensar, era una persona que el rey Herodes tenía en muy alta estima. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero era un hombre del desierto, era un hombre que a lo mejor no andaba lo más ortodoxamente vestido, no era un hombre de muchos modales, era un hombre que comía animales en el campo, en el Jordán, en donde él andaba. Pero algo tenía Juan el Bautista que estaba en la estima de Herodes. Tan así que cuando la sobrina de Herodes le pide la cabeza de Juan el Bautista, esto le causa un conflicto a Herodes. Y entonces, mucha gente pensó, Juan ya había muerto para este entonces. Recuerden que a Juan lo matan, a Juan lo decapitan cuando inicia el ministerio de Jesús. Fue un relevo. Y cuando matan a Juan y Jesús empieza a hacer milagros y empieza a bautizar y los discípulos empiezan a bautizar, más bien dicho, y empiezan las enseñanzas de Jesús,
se empezó a correr mucho por ahí el rumor de que Juan el Bautista había resucitado. Además había un lazo consanguíneo. Yo no sé si se parecían también. Yo no sé si eran más o menos de la misma estatura, tez. Si usaba la barba, pues ahí la barba esconde muchas facciones. Pero empezaron a decir mucha gente ahí en la sociedad de Galilea que Juan el Bautista había resucitado, que Jesús era Juan el Bautista. Ahora otros empezaron a decir que Elías. Te dije ahorita que la Biblia dice en Malaquías que antes de que llegara el Mesías iba a llegar Elías, pero era un prototipo de Elías y hablaba del mismo Juan el Bautista, que después Jesús dice de él: no ha habido un profeta más grande que Juan. Y entonces dijeron: ¿sabes qué? Como hace milagros como Elías, que aunque no lo vieron, se sabían esas historias, las grandes hazañas, los grandes prodigios que Dios hizo a través de Elías. Oye, pues aquí hay un hombre, un carpintero, que hace prodigios, que hace milagros, que hace sanidades espectaculares, que multiplica el pan. ¿Sabes qué? Es Elías. Es Elías que llegó antes del Mesías y ya no tarda en llegar el Mesías. Y de Jeremías hay una historia popular en Israel, que dicen que cuando se llevaron cautivo a Israel en el tiempo de Jeremías, Jeremías agarró el arca del pacto donde estaba la presencia de Dios y la escondió en una cueva. Esto no es bíblico, esta es una historia de ellos. Y que antes de que llegara el Mesías, Jeremías iba a regresar de no sé dónde, pero Jeremías iba a regresar, y como él sabía el lugar del arca, la iba a regresar para que la presencia de Dios volviera a resurgir entre Israel, y las glorias pasadas que sucedieron con esa arca volvieran a suceder en ese tiempo y en su tiempo futuro. ¿Qué cosas? Jesús hacía escuchándolos. Juan el Bautista, Elías, Jeremías. Yo no sé si dijeron algo más por ahí, no está relatado. Yo creo que Jesús sí les preguntó: ¿y por qué creen que dicen que soy Jeremías? ¿O por qué creen que dicen que soy Elías? Pero aquí hay algo bien interesante. Esa sociedad no había entendido, y está claro, quién era Jesús. Estaban bien despistados. Y Juan el Bautista, ellos preferían o querían creer que era Juan el Bautista, porque Juan el Bautista les representaba la estabilidad presente. Juan el Bautista era el último profeta que habían tenido. Juan el Bautista era en quien se representaba la persona en donde Dios había roto el silencio. Antes de Zacarías y de Juan el Bautista hubo cerca de 400 años en donde Dios no habló al pueblo, en donde no hubo profecía, en donde el pueblo se sintió más alejado de Dios que nunca. Pero Juan el Bautista representaba la voz de Dios, esa voz que se levantaba en el desierto para hablar de Jesús, y de alguna manera en Juan se había roto el silencio. Representaba la estabilidad, representaba Dios con el pueblo en el tiempo presente. Elías representaba las hazañas del pasado. Que sea Elías, porque los antiguos dicen, porque los abuelos dicen, porque los bisabuelos dicen que cuando estaba Elías había profeta. Considerado para los israelitas el príncipe de los profetas, el que inició la compañía profética en Israel. No, pues está bien a todo dar que regrese Elías, porque Elías se avergonzaba a los profetas de otras naciones. Que regrese Elías, que regresen las glorias pasadas. Que sea Juan, porque es la estabilidad presente. Que Juan no se vaya, porque si se va Juan, quién sabe cuándo volverá a haber palabra de parte de Dios, y a lo mejor va a haber otra vez muchos años de silencio. O que sea Jeremías, porque Jeremías sabe dónde está el arca, porque a lo mejor si es Jeremías, vamos a tener glorias futuras otra vez. Y su mente y su confianza de esta sociedad galilea puestas en alcances humanos y despistados completamente de quién era Jesús. Versículo 15 al 17. Y entonces Jesús continúa la plática
y les dice, ok, ya me dijeron, ahora sí que ya me pasaron el chisme de quién dicen allá que soy, pero ustedes, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Aquí hay un versículo tras otro, pero yo sí me quiero imaginar un silencio bien incómodo. Si la primera pregunta era incómoda de quién dice que la gente que soy yo, ahora venía una pregunta todavía más incómoda, porque ahí tenían que dar su punto de vista. En el otro era el de la gente. Jesús, la gente está bien loca, dicen que tú eres Elías. La gente. Pero ahora viene la pregunta incómoda. Tú, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y después de un silencio incómodo, así como esta imagen, me quiero imaginar a Pedro, arremangándose, tomando valor. Y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo, que significa el elegido. Tú eres el elegido. Tú eres el Mesías, le estaba diciendo en otras palabras. Tú eres al que estábamos esperando, no el que iba a llegar antes del que esperábamos. No el que iba a venir de 400 años atrás ahorita. No. Tú eres el elegido. Tú eres el Cristo. Porque los demás personajes que ahorita mencionamos de alguna u otra manera tenían que ver con el Mesías. Pero Pedro pone las cosas en claro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Vamos a analizar la declaración de Pedro, que es sumamente interesante. Para empezar, es una declaración celestial. Es una declaración que vino de lo alto. Jesús le dice, esto no te lo reveló ningún mortal, sino te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Yo soy el Cristo, efectivamente, Pedro, el Hijo del Dios viviente. Y Pedro tiene una revelación de los cielos. Sin embargo, Pedro también en su mente entiende una cosa, que cualquier categoría humana iba a ser insuficiente para ponérsela a Jesús. Dice la palabra en cuanto a las revelaciones que tenemos, que en parte hay profecía, pero en parte hay algo de nosotros que conocemos. Y Pedro sabía por su andar que con quien estaba, que el que tenía enfrente no podía tener ninguna categoría natural o humana. No podía ser un Elías, no podía ser un Jeremías, no podía ser un Juan el Bautista. Tú eres el elegido. Tú eres el ungido. Y sin mucha teología, y sin entender la declaración que después iba a ser piedra angular de la teología cristiana, le dice, tú eres algo superior. ¿Sabes qué? Eres el Hijo de Dios. No lo puedo resumir de otra manera. Eres sobrenatural, eres algo que sobrepasa, eres algo que no puede estar aquí, eres algo que no podemos entender, eres algo simplemente superior. Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro comprendía que estaba frente a una nueva manera de vivir. La gente en Palestina, la gente en Israel, estaba anhelando por años la llegada del Mesías. Porque la llegada del Mesías no solamente representaba la figura de alguien a quien iban a ir a adorar, no. La llegada del Mesías representaba un cambio de vida en Israel. Para ellos, la llegada del Mesías representaba libertad. Era el libertador al que estaban esperando. Para ellos estaban esperando que se liberaran del Imperio Romano, una mejora económica, una mejora política, una mejora en la calidad de vida, en la seguridad. No estaban esperando a alguien para seguir su estilo de vida normal, y de vez en vez ir a donde estuviera el Mesías y adorarlo. Y después seguirle pagando los altos tributos al César, y después tener que seguir bajo las leyes romanas. No, ellos lo que estaban esperando era un cambio de vida. Y Pedro ahí en esa revelación le cae el 20. Tú eres el cambio de vida que estábamos esperando. Tú eres eso diferente que nos va a hacer vivir diferente. Pedro entendía que estaba frente a una nueva forma de vida.
Y número 4, Pedro fue el único que se atrevió o el único que tuvo una información acerca de Jesús de primera mano. Primero les dijo, ¿quién dicen los demás que soy? Pero cuando Jesús dijo, ustedes, díganme, ¿qué piensan? ¿Quién soy? Pedro la tuvo de primera mano. Pedro no le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque lo he oído. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque alguien lo platicó o porque de lejos lo vi. No, Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque he vivido contigo durante 3 años y he visto todos los días tu gloria, tu sabiduría, tu poder, tu amor, tu cuidado. Es algo diferente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No es Jeremías, no es Elías, no es nadie. Eres tú el Cristo, el que representa para mí el día de hoy un cambio de vida. Y Jesús dice, yes. Al menos uno lo entendió. Ha valido la pena 3 años de trabajo. Y ese era precisamente, iglesia, el motivo de la junta. Jesús estaba por terminar su obra, Jesús estaba por regresar al cielo y quería saber que al menos uno había entendido de qué se trataba todo esto. Me quiero imaginar que Jesús dijo, y le dice a Pedro, qué dichoso eres, Simón. Qué bendecido eres porque has entendido esta revelación. Qué dichoso eres en relación a los demás porque has entendido quién soy para ti. Qué dichoso eres, Simón. Pedro entendió lo que tiempo antes Jesús dijo en una sinagoga. Pedro entendió que Jesús no solamente era el rabino. Tal vez muchos de los que estaban ahí, de los 12 con los que Jesús estaba, mientras Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, los demás pensaron, pues puedo decir que es el rabino. Puedo decir que es el mejor rabino que he escuchado. Puedo decir que es el rabino más buena onda. Puedo decir que es el multiplicador de la comida. Vamos a ponerlo así, es el que multiplica la comida. Yo creo que a lo mejor alguno dijo. O a lo mejor otro dijo, el que libera endemoniados. O a lo mejor otro dijo, el que sana paralíticos. El que limpia leprosos. Porque se habían encerrado solamente en una cualidad de Jesús. Pero Pedro las englobó todas. Porque solamente el Hijo de Dios es el que puede hacer todo eso. Porque solamente en el Hijo de Dios está el poder de los 9 dones, de los 5 ministerios. Tú eres el Cristo, el elegido, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús descansa ante esa declaración. Te dije ahorita que Pedro, queriéndome poner en los zapatos de Pedro, tal vez Pedro empezó su ratita a correr rápido, tratar de recordar para dar la respuesta acertada, para no equivocarme, para que mi respuesta sea la más contundente. Y yo no sé si se acordó de en una ocasión que Jesús estaba en la sinagoga como rabino y pidió el rollo de Isaías, el libro de Isaías, tráiganmelo. Y lo abrió en un capítulo que es el 61. Y Jesús lo empezó a leer, se acostumbraba a que se leía primero. Y Jesús empezó a leer esto de Isaías que decía, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Eso era Jesús, el Hijo del Dios viviente. Y luego después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Les dijo, señores, esto de lo que habló el profeta Isaías, soy yo. Esto era el Hijo del Dios viviente. Esto era el Hijo del Dios viviente, aquel que venía a dar la buena noticia a los pobres de espíritu. Aquel que venía a proclamar libertad a los cautivos.
aquel que venía a darles libertad a los oprimidos y a declarar que el tiempo del favor de Dios estaba en marcha, el favor no merecido, a decirles el tiempo de la gracia llegó, el tiempo del favor y la gracia está aquí. Y no pudo haber sido resumido de una mejor manera de parte de Pedro que decirle, si tú eres el elegido. Aquí esto empieza a decir, me ha ungido a mí Dios. Sí, tú eres el que Dios ungió, porque eso significa el Mesías, eso significa Cristo, el ungido. Qué respuesta, qué contundencia. Pásale. Quiero terminar con esto. Si Jesús hoy estuviera aquí y te llamara por tu nombre, y te dijera, no sé, Farley, Onelia, Sonia, Pedro, Nadia, Lucio, Jorge, ¿quién soy yo para ti? De esas respuestas rápidas. No puedes sacar cuaderno, no tienes 10 minutos para escribir, para acordarte, para echar choro acá bien padre. A bote pronto. ¿Quién soy yo para ti? En esa plática, te dije ahorita, se reveló algo importantísimo. Y es una verdad para la vida del cristiano. Jesús no viene a añadirse a nuestras vidas. Nosotros somos añadidos a Él. Él es la vid y nosotros los pámpanos. Y a veces, iglesia, por falta de esta revelación de quién es Cristo en nuestras vidas, trabajamos al revés y simplemente no funciona. Jesús no es esa membresía en el gimnasio que viene a insertarse a una hora de tu vida. Jesús no es ese trabajo nuevo que viene a insertarse a tu día a día, a tus 8 horas de trabajo. ¿No? Incluso Jesús no es ese miembro de la familia cuando un bebé acaba de nacer que llega y se adhiere a la familia y te cambia la rutina un poco. Jesús no es ese nuevo negocio que emprendiste y que ahora te está demandando más tiempo. Incluso Jesús no es ese ministerio nuevo en el que estás iniciando y que ahora te está tomando más tiempo. No. En Él está la plenitud, en Él es el todo. Y nosotros somos insertados en Él. Eso era la obra del Mesías. Alguien que iba a venir a cambiar el estilo de vida. Y muchas veces, iglesia, no dejamos que esto suceda. Y le decimos, Cristo, el Hijo del Dios viviente, te doy chance que entres a mi día. Entra en mi rutina. Te puedo hacer un espacio. Pero el Mesías venía a cambiar por completo, venía a dar buenas noticias de libertad, venía a libertar a los oprimidos, venía a sanar a los enfermos, a dar calidad de vida, insertados en Él. Ahora, te dije ahorita, ¿quién es Jesús para ti? Y le voy a añadir algo. Imagínate que Jesús está y está hablándote por tu nombre. ¿Quién soy para ti? Pero ojo, no estás aquí en la 26 con 130. No estás en Playa del Carmen, estás en Cesarea de Filipo. ¿Y sabes qué significa Cesarea de Filipo? El lugar más incómodo y adverso que pudiera existir para esa conversación. Imagínate a Jesús a lo mejor en una colina, sentado con sus 12, haciéndole la pregunta en donde él quería
oír la proclamación de que Él era el Hijo de Dios, que era el único Dios. Pero atrás resplandecía el templo al César, todo de mármol. Atrás estaban los templos de las otras 14 religiones y deidades. Y lo saca del lugar de los milagros, lo saca de Galilea, lo saca del lugar de las enseñanzas, para llevarlos a un lugar sumamente incómodo. Un lugar en donde se corría el riesgo de que olvidaran sanidades, prodigios, enseñanzas, milagros. Incluso hasta más hostil que la misma religión judía que estaba acechando a Jesús en ese momento. ¿Qué con esto, iglesia? Tu Cesarea de Filipos es ese lugar incómodo, no aquí, en donde podemos olvidarnos por 2 horitas de todas nuestras broncas y podemos adorar y nos sentimos bien padre y escuchamos la palabra, pero llegamos a la casa y mañana al trabajo y peor. Cesarea de Filipos es el lugar en donde tal vez se te olvidan los milagros que has recibido en tu vida, en donde tal vez se te olvida la comunión tan estrecha que has tenido con el Señor. Cesarea de Filipos es el lugar en donde tal vez puedes dudar de tu fe en Cristo. Los llevó a un lugar en donde ellos, al ver todo lo que significaba esa ciudad, donde todo era veneración al César, podían ellos dudar de su fe en Cristo. Identifica tu Cesarea de Filipos. Identifica ese lugar en donde tú has dudado. Ese lugar en donde te sientes alejado de la palabra, alejado de los milagros, alejado de la presencia de Dios. Y ahí, en ese lugar que tienes ahorita en mente, el Señor te dice: ¿quién soy para ti? Aquí, no en la iglesia. Porque en la iglesia proclamamos con canciones que Él es el Rey, que Él es el Dios, que Él es el poderoso, que Él es el más grande. Aquí sí, aquí es Galilea. Pero allá en Cesarea de Filipos viene la pregunta: ¿quién soy para ti? Tú, ¿quién dices que soy yo? Y si nadie hubiera entendido quién era Jesús, el legado de Jesús hubiera estado en peligro de extinción. Porque en estos 12 recayó la multiplicación de sus enseñanzas, la multiplicación del cristianismo, la multiplicación de la iglesia. Imagínate la preocupación de Jesús: creo que todavía no me entienden y tengo que hacer una junta de trabajo. Que uno de los 12 entienda de qué se trata esto. Porque si uno de los 12 me responde: ¿quién soy yo?, Él va a ser la primera piedra para construir la iglesia. Y versículos después le dice: Pedro, bien lo has dicho, tú eres Pedro, y sobre esta roca, no Pedro, sino sobre esta declaración de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, se va a levantar la iglesia. Y esto, iglesia, responde a lo que yo muchas veces, yo creo que tú también te has preguntado: ¿por qué ha habido gente que creció en el cristianismo, gente que sirvió a Dios mucho tiempo, ministros de Dios, y que se alejaron por completo y que ahorita están fuera de la voluntad de Dios y no quieren saber nada de Dios? Es porque muy probablemente no tenían en claro quién era Jesús. Porque muy probablemente para ellos representaba un Juan el Bautista, una estabilidad. A lo mejor para ellos era un Elías, una gloria pasada, o simplemente un Jeremías, una posible gloria futura. Pero no entendían que Jesús es algo sobrenatural, es algo mayor, en donde debemos de ser insertados para vivir. O porque hay familias que después las siguientes generaciones no siguieron en el cristianismo y se alejaron, porque tal vez nunca comprendieron quién era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque hay ministerios, porque hay iglesias que se acabaron,
más o menos le entendieron, pero no supieron quién era el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahorita estamos escuchando esta palabra. Y sobre ustedes y sobre mí recae esta gran responsabilidad. Que nuestra línea, que nuestra familia, que nuestras amistades no se pierda el legado de Jesús. Jesús necesitó que uno le contestara: tú eres Cristo. Dijo: esta es la piedra que necesito. Y aquí, de aquí, inicia mi iglesia. Y ahorita Jesús está buscando piedras vivas que tengan la doctrina clara, que sepan de primera mano que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, y que lo puedan experimentar en primera persona, y que puedan empezar a tener esa relación con Jesús, para que sus hijos y los hijos de sus hijos y los hijos de sus hijos sigan teniendo el legado de Jesucristo. Y somos también como iglesia los responsables de que la siguiente generación de esta iglesia continúe, y que esta sea una iglesia en donde a lo mejor ya ni estemos en este mundo, pero Familia Escogida Playa del Carmen siga siendo luz, siga siendo un lugar de reunión para proclamar las buenas nuevas de Jesucristo. Pero depende de nosotros que el legado continúe. Ponte de pie y vamos a orar. Cierra tus ojos y no te quedes con una experiencia de Jesús. Si tú contestaste ahorita: Jesús es mi proveedor, amén, sí lo es, pero no es solo eso. Si tú contestaste: Jesús es mi sanador, porque te ha sanado, amén, sí lo es, pero no solamente es tu sanador. Jesús es mi Padre, porque se ha manifestado como Padre conmigo, sí lo es, pero es mucho más que eso. Y hoy quiere revelarse a ti como el ungido. Y el ungido, según Isaías, vino a proclamar buenas nuevas, a dar libertad, a dar sanidad, a dar salvación. Jesús es el único que puede ser todo en tu vida. Sí, Señor, te adoramos por quién eres tú. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el ungido de Jehová, de quien recibo las buenas noticias cuando estoy decaído, en quien tengo novedad de vida, en quien tengo sanidad para mi cuerpo, restauración para mi vida, para mi mente, en quien tengo salvación. Iglesia, es necesario que eso sea Jesús para nosotros y que el legado no se rompa en ti. Sí, Señor, te adoramos por quién eres tú. Ni te adoraré por quién eres tú. Jehová diré, Sí, Señor. eres quien provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz. Ni te adoraré por quién eres tú. Dile ahí en tu mente quién es para ti Él. Ahora que hemos escuchado la palabra que ha venido de parte de Dios, dile quién es para ti. Porque Jesús te dice: no quiero que te quedes con esa etapa que un día vivimos de proveedor nada más, de sanador, de paz, de gozo. Quiero que me conozcas a plenitud. Porque ahí en tu Cesarea de Filipos, en donde tu fe se pone a prueba,
en donde has llegado a dudar, ahí Jesús quiere manifestarse. Y ahí quiere que lo conozcas. Gracias, Señor. Espíritu Santo, convéncenos que esta palabra quede en nuestro corazón. Y tu Espíritu Santo actuando toda esta siguiente semana, convenciéndonos de verdad. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres el Cristo, el Hijo del Dios